Vamos a resolver para este planteo de cargas electrostáticas el siguiente desarrollo. Primero tenemos que el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana S1, la cual contiene dentro una carga Q sub 1 y esta Q sub 2. Para determinar el flujo a través de dicha superficie gaussiana vamos a la ley de Gauss para el campo eléctrico o primera ley del electromagnetismo, sabiendo que son cuatros y con el transcurso del año se enuncian las cuatros para poder comprender la palabra electromagnetismo. Entonces sucede que acá nosotros vamos a plantear la carga neta encerrada, que es solamente Q sub 1 sobre la permitividad eléctrica en el vacío. Ahora bien, nos dan el flujo, nos dan el valor del flujo, está acá, y nos dan el valor de la constante, por supuesto, y ahora lo único que hay que hacer es despejar Q sub 1. Si la constante es dividiendo, pasa multiplicando epsilon sub 0 por el flujo eléctrico. Como el flujo es positivo, Q sub 1 va a dar positiva. El valor de Q sub 2 lo proporciona la letra, 5 microcoulombios. Y ahora el objetivo que pasamos a analizar es la determinación del campo eléctrico en este vértice del triángulo, llamémosle punto M. La carga es positiva, el vector campo eléctrico es radial hacia afuera y lo identifico campo eléctrico 1 con un vectorcito encima porque obviamente es una magnitud vectorial que tiene sus cuatro características: dirección, oblicua o inclinada, sentido hacia arriba podríamos llamarle, módulo que está asociado con la longitud del vector y punto de aplicación con el origen del mismo. Después tenemos la carga positiva Q sub 2, en la línea de campo eléctrico es saliente y el campo eléctrico 2 nos queda en esa dirección y sentido. Cuando trabajamos con magnitudes vectoriales, lo primero que hacemos es el esquema vectorial a lo máximo poder, en lo posible hasta llegar al final del mismo, porque el esquema vectorial condiciona directamente y absolutamente todo el desarrollo analítico con el cual se procede hasta llegar a la solución. Tenemos que sumar estos dos vectores porque sabemos nosotros que el campo eléctrico neto es la suma vectorial de todos los vectores campo eléctricos existentes, y en este caso tenemos dos vectores campo eléctrico porque tenemos dos cargas puntuales. Cada carga puntual genera un campo eléctrico, por lo tanto en ese punto M se superponen dos vectores campo eléctrico. Entonces se traza por acá una línea punteada que nos indica una dirección, que es la dirección paralela a este otro vector, y después por este otro extremo acá otra línea que es paralela a esta otra de acá. De esa forma queda construida la figura geométrica que se llama paralelogramo. Obviamente paralelogramo implica que tiene los lados opuestos paralelos, y de igual longitud. Y después trazamos la diagonal del paralelogramo, nos permite, la dirección de la diagonal del paralelogramo nos permite trazar un segmento de recta que corresponde al vector campo eléctrico cuando lo oriento al final. Entonces, gracias a la dirección de la diagonal de dicho paralelogramo, encontramos la dirección del vector suma de ambos vectores de color rojo, que es el vector azul, que es el campo eléctrico neto. Ahora bien, no obstante los hechos, este ángulo es alfa y este ángulo es alfa por opuestos por el vértice, por lo cual
nosotros sabemos que este ángulo es menor de 90 grados, o sea que es un ángulo agudo. Si fuera mayor sería un ángulo obtuso, pero en definitiva, si es diferente de 90 grados, lo que vamos siempre, tenemos que aplicar teorema de coseno. Solo y solo si es 90 grados, teorema de Pitágoras. Ahora bien, nosotros podemos determinar si queremos el campo eléctrico 1, me da la impresión, porque es constante, 9 por 10 a la 9, por Q sub 1, sobre la distancia de la carga al punto. Se tiene la constante, se tiene Q sub 1 que se despejó acá, se tiene la distancia que va con el equivalente al metro, porque nuestro sistema de unidades mínimo y básico que está dentro del sistema internacional es MKS, implica que todas las longitudes se expresan en metros, todas las masas en kilogramos y todos los tiempos en segundos. Si nos dan en centímetros el equivalente a metros, si nos dan en gramos el equivalente a kilogramos y si nos dan en minutos u horas el equivalente a segundos. Pero debo basarme en estas tres unidades porque las constantes de proporcionalidad están calculadas basadas en estas tres unidades de longitud, masa y tiempo, más 4 unidades más que conforman el sistema internacional, que son 7 unidades fundamentales, y de ahí salen las derivadas. Ahora bien, como sigo, puedo trazar esta línea que termina en este punto equidistante de las cargas, por lo cual acá nosotros tendríamos 10 centímetros, porque si es equidistante ahí implica igual distancia de carga a punto y de carga a punto. Y esta es la hipotenusa porque está opuesta al ángulo recto y aparte es la de mayor longitud. Entonces, podemos llamarle, le voy a poner A, B por ser cateto y H a la hipotenusa. ¿Y qué sabemos nosotros? Sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué sucede? Que nosotros conocemos H, 0,30 metros al cuadrado. Sabemos que un metro, obviamente, equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, 30 centímetros son X metros. Y X es igual, lo resuelvo por regla de 3 y lo divido entre 100. A es un cateto que no lo conozco. A es un cateto que no lo conozco. Y B sí lo conozco, es 0,10 metros al cuadrado. Me planteé calcular la altura A, más bien para también operar matemáticamente, porque si que, voy a continuar con esto. Acá, ¿qué hacemos? Porque lo que me interesa de acá, lo que nos interesa, es plantear una ecuación con por lo menos dos términos de este lado, un término de este otro, elevado al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Es una práctica matemática muy importante. Entonces, lo que queremos es despejar A, por lo cual se eleva a 0,30 al cuadrado y lo voy a ir dejando así. 0,30 al cuadrado, un poquito más sencillo, saco la unidad, ya sé que es metro, y esto que está sumando, este término de acá, pasa restando, menos 0,10 al cuadrado, es igual a A al cuadrado. Por lo tanto, A al cuadrado, puedo invertir para un lado y para el otro y no altera los signos. Nos queda 0,30 al cuadrado menos 0,10 al cuadrado. ¿Y qué es lo importante? Que este cuadrado pasa como una raíz para el otro lado y esta es la cantidad subradical. Entonces, de acá viene bárbaro, se obtiene un número expresado en metros también porque A es un cateto
y es una longitud. Y como nuestro sistema es MKS, metro, kilogramo y segundo, para la dimensión longitud más el tiempo, la magnitud más longitud más el tiempo. Bárbaro. Ahora, ¿qué sucede? Que voy a tener que seguir en el próximo capítulo porque no da el tiempo para más.